Hola. En República Dominicana te va por todas las calles y hay un compromiso publicitario, parece con fines publicitarios de las instituciones públicas y privadas por la proliferación de lacitos rosados. Usted se da cuenta que es un recurso publicitario también, ese lacito del mes de la lucha contra la letalidad, contra el cáncer. Es cierto que el lacito pone en alerta a las personas, es cierto, y es válido, pero ¿cómo requiere la población que se le dé información precisa, sencilla, entendible? ¿Qué es el cáncer? Factores que predisponen a la multiplicación de células cancerígenas, células tumorales, células dañinas. Factores alimenticios, factores ambientales. Es evidente que, aunque reconozco que es importante ese llamado de alerta del lacito rosado, hay que ir más allá del lacito rosado. Educación. Sí, educación. Como lo hacen múltiples sectores, que hay que asumir que sí, que se está haciendo, pero no es suficiente. Todas las instancias que tienen un lacito en el frente de su empresa, de su institución, ¿qué hacen con sus clientes? ¿Qué hacen con su personal? ¿Qué hacen con su público? Más allá del lacito. Háblenles de alimentación. Háblenles de malos hábitos alimenticios que convierten su cuerpo en un caldo de cultivo para el cáncer. La población mundial cada vez se alimenta peor. Si cada vez se alimenta peor, entonces esa mala alimentación es un caldo de cultivo para el cáncer. La población mundial cada vez duerme menos. Eso daña el organismo. Hay factores hereditarios, pero el que se tengan factores hereditarios, eso no significa que usted va a desarrollar la dolencia. Díganle a sus públicos, cómo el estrés severo mal manejado es el principal caldo de cultivo que tiene el cuerpo para desarrollar tumores, células cancerígenas. Díganle eso, repito, el estrés severo mal manejado predispone al cuerpo humano para la aparición de tumores cancerígenos. La mala alimentación. Todo médico con quien usted se reúne, todo médico le dice, pero no le hacemos caso: deje de ingerir tantos dulces, tanta azúcar.
En la República Dominicana se consumen dulces de forma excesiva, se consume grasa de forma excesiva. Por tanto, es muy difícil así bajar la prevalencia de esta dolencia. Y entonces a eso súmele que solo aparece el lacito, pero el lacito tiene que ir acompañado de esa campaña de educación para la población. Esa comida rápida con aceites reutilizados. Eso genera predisposición. Entonces, las instituciones públicas y privadas tienen que acompañar la presencia del lacito durante 30 días de la correspondiente campaña. Sí, úsenlo como recurso de publicidad para ese mes. Muy bien. No lo critico, no lo cuestiono, pero que a la vez que sea una campaña publicitaria que a la población les resulte educativa. Así iremos ganándole espacio en la lucha contra los tumores malignos. Queden bien y recuerden que ese lacito es una advertencia que le está diciendo: hay que combatir todos los factores que nos hacen presas y presos de esta dolencia. El chequeo. Dejar de darse llenura de comida chatarra. Y el estrés severo, aprenda temprano a manejarlo. Vea el estrés como una oportunidad de avanzar, pero atención y alerta cuando usted siente que le está haciendo daño. Porque se supone que cada día vamos mirando que en vez de reducirse los niveles de estrés aumentan. Entonces esto hay que manejarlo también. Mes de la lucha contra el cáncer. El mes de alerta para la prevención de la enfermedad. Mes de alerta. El lacito rosado es alerta. Chequeos. Control. Para que salgamos airosos. Porque incluso una vez estuve leyendo en una revista llamada Sinorama, China, me parece que China o japonesa, no recuerdo, donde una doctora, en un trabajo, una doctora exponía, en el trabajo la investigadora exponía los resultados de un trabajo que hizo la doctora china. Y ella decía que esa doctora, ella narró que participó en la operación de un paciente que tuvo un accidente de tránsito. El paciente falleció por el accidente de tránsito, pero ella dice que cuando ellos abrieron, este paciente tenía muchos años con tejido positivo a CA. Por la constitución del tejido, decía ella, que parecería que tenía muchos años con la dolencia. Pero él no falleció por la dolencia.
Él falleció por el accidente de tránsito. Entonces, ella explicaba que el cuerpo débil, el cuerpo débil es el caldo de cultivo para la multiplicación de tumores. Y ella decía que un cuerpo sano resiste, que un cuerpo sano resiste la dolencia. Resiste la dolencia, decía ella. Pero que la dificultad es el cuerpo débil. Por lo tanto, importante fortalecer el organismo, importante. Y recuerden que en este mes de la lucha contra el cáncer, suelte el azúcar, suelte el azúcar. Incluso decía un periodista anoche que ojalá la pongan bastante cara cada día y más impuestos, que así la población dejaba de consumirla. No lo creo, pero luce interesante que a usted, querido ciudadano, no le preocupe si aumentan o no aumentan el precio de los azúcares. Lo importante es reducir su uso. Queden muy bien.